Muy bien, ya empezamos entonces con el primer bloque del programa, lo habíamos dicho, un análisis desde la perspectiva económica del resultado de las elecciones y del país y de la provincia que se vienen en función de esta lectura que se hacen de los comicios del pasado domingo desde, insisto, la perspectiva económica. Están con nosotros dos economistas, Marcelo Altamirano y Luis Manuel Álvarez. Muchas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál sería la primera lectura del resultado de las elecciones desde la perspectiva económica? Bueno, del resultado electoral o por qué se votó como se votó, la verdad que es muy complejo y creo que lo van a analizar a posteriori. Lo que sí me gustaría que profundicemos y sigamos tocando y analizando la aplicación de este modelo económico liberal y los resultados que están a la vista. Desde mi punto de vista, se ha dado vuelta el país, está pata para arriba desde el punto de vista económico, sin ningún resultado positivo. Yo diría que las principales variables económicas están marcando tendencias totalmente negativas. Yo lo dejaría, insisto, para el próximo bloque, o que expliquen los sociólogos por qué se votó y cómo se votó. Pero en economía los números y las variables, desde mi punto de vista, son totalmente claras. El liberalismo económico está aplicando un modelo consabido y conocido por todos, porque y se están caracterizando casualmente por no tener ningún tipo de imaginación y aplicar las recetas típicas que vino aplicando permanentemente y que incluso ahora el Fondo Monetario Internacional sigue recomendando y se van a aplicar y demás. Y se han agudizado las principales variables económicas, incluso variables económicas que para el liberalismo eran, qué sé yo, centrales, como puede ser la inflación que no baja, como puede ser el déficit fiscal que está más elevado que en el 2015, déficit fiscal, y ahora aparece un rojo en la balanza comercial muy preocupante. Y todo esto con, de alguna manera, sostenido, financiado con un endeudamiento externo que lo hemos analizado varias veces, pero que realmente ha sorprendido a todos por la magnitud del endeudamiento externo, por la velocidad de ese endeudamiento externo, por ser Argentina uno de los principales países del mundo que más se ha endeudado, por las características de la deuda a corto plazo, tasas que creíamos que iban a ser más bajas y que no lo son, y dinero que no se está utilizando para la inversión, sino para la eterna fuga de capitales. O sea, yo no sé sinceramente qué se puede mostrar como positivo. El año pasado el PBI marcó un proceso recesivo con una inflación del 41% anual, con una recesión de 2.6%. Este año la inflación va a estar por lo menos en el 22% y hay una breve recuperación, muy poca recuperación del PBI que a lo sumo va a compensar la pérdida del año pasado. O sea que después de todo lo que se hizo, reitero, que se ha puesto el país pata para arriba, estamos en la misma situación que el 2015. Y ni hablar cómo se está manejando la política económica a nivel internacional, que estamos renegando el Mercosur, que nos pretendemos asociar con países que no crecen como es Europa y Estados Unidos, queriendo firmar convenios Mercosur, Comunidad Económica Europea, que no van a ser beneficiosos para Argentina, y con un deterioro institucional, para mí, muy llamativo, más allá de que los medios masivos de comunicación no lo hablen, no se comente. Hay 60 funcionarios procesados del actual gobierno, procesados desde el presidente de la Nación para abajo, muchos de ellos, mejor dicho, por lo menos 3 o 4 funcionarios, por la misma señora que ha ganado las elecciones con el 50%, agentes del área casualmente de energía y minería, están denunciados por ellos. Entonces, yo veo un deterioro económico, una política exterior en la cual no veo resultados sino complicaciones desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Y un deterioro institucional muy llamativo. Vos me preguntarás y me dirás, bueno, esto no se ha visto en las urnas, no sé, que lo expliquen los sociólogos, pero esto es concreto, puntual y no lo podemos cambiar.
Marcelo, ¿vos coincidís respecto de que el actual modelo es el típico neoliberal? No, no es el típico neoliberal, pero bueno, de todos modos me parece que esas son discusiones en términos académicos. En particular a mí me gusta ordenar las variables como para saber de qué estamos hablando. Si al igual que Luis Manuel, yo me declaro incompetente de análisis sociológico y eso hace evidentemente de que cualquier observación que uno haga tiene esa falla. Esto yo creo que hay que ser honesto porque si no muchas veces pensar de que la persona toma decisiones solo teniendo en cuenta las variables económicas es un error conceptual. Me parece que desde ese punto de vista sí me gustaría agregar desde ese lado algunas cosas. Me parece a mí que independientemente de si es un gobierno liberal o no, lo que me parece a mí que están fallando básicamente en el diagnóstico. Es decir, están haciendo diagnóstico con herramientas viejas de situaciones que son nuevas. Yo lo he comentado con ustedes en algún momento. Nosotros como país, hace por lo menos 10 años, más o menos, desde la crisis del 2008, de los subprime y todo eso, hace más o menos 10 años que estamos frente a un mundo que es vendedor. Es decir, hace 10 años que los precios de los commodities que nosotros vendemos están desplomados y no tienen signos de recuperación. El mundo motorizado por China, Estados Unidos y Europa es un mundo totalmente, digamos, ralentizado, sus tasas de crecimiento son bajas. Esto implica que en términos globales hay una crisis, no es una cuestión estrictamente local. Entonces, no hacer ese diagnóstico, que creo que es el error fundamental en esto, más allá de la discusión de liberal o no, no hacer ese análisis me parece que es el primer error. Eso lleva a pensar, por ejemplo, de que si libero el tipo de cambio y lo dejo competitivo, rápidamente va a ser competitivo para todos los exportadores. No sucedió. ¿Por qué? Porque el mundo es un mundo vendedor. Entonces, si los precios están deprimidos, evidentemente las cantidades empiezan a bajar. Y aparece esto del saldo comercial que dice Luis Manuel, que no es producto de la imposibilidad exportadora, sino que es producto de un contexto internacional que fue mal evaluado. Entonces, ¿qué van a hacer los agroexportadores? Van a planchar sus liquidaciones en términos de mediano plazo hasta que el dólar sea competitivo. No solo el dólar competitivo, sino que también si el gobierno está anunciando que va a bajar aún más las retenciones a partir del año que viene... Por eso, el dólar puede ser competitivo o por devaluación o por quita de retenciones. Ahora, si yo espero que el dólar sea competitivo, pero otro lado tengo un sector financiero que presiona por tasas altas, que hace que el dólar tenga que seguir planchado, es decir, en la medida que la tasa de interés sea alta, el dólar en tipo de cambio va a seguir planchado. Entonces vos tenés dos sectores que son fuertes, que por un error de diagnóstico van a entrar en conflicto, independientemente de la discusión si es un gobierno liberal, neoliberal o post-keynesiano, no sé. ¿Cómo los afecta directamente? Claro, lo cierto es que hay dos sectores que son muy fuertes y muy importantes en los procesos de presión respecto de las políticas económicas que van a entrar en conflicto en el mediano plazo. El presidente ya ha convocado a los gobernadores, sindicalistas, empresarios la semana próxima a una reunión y obviamente una de las reformas más latentes es la reforma laboral. Por ahí la gente no entiende un poco, para que ustedes lo expliquen, en qué afecta a los trabajadores puntualmente. Voy tratando de terminar lo que había planteado. Entonces, ahí vas a tener un problema. El otro problema es que para ser competitivo también el tipo de cambio, vos tenés que reducir, por ejemplo, las presiones impositivas, que es algo que reclama el sector empresarial en forma sustentable, digamos. Si vos haces eso, las provincias se van a ver perjudicadas, por ejemplo la nuestra. Es decir, en la medida que baja la masa impositiva, va a bajar la participación en términos reales. Entonces no es un problema de los empresarios, es un problema también de los gobernadores. Entonces, entrar a pensar estos modelos y tratar de hacer análisis parciales no es un buen consejo. Hay que fijarse en los fundamentals, que creo que es un poco lo que dijo Luis Manuel. El tamaño de la deuda es muy grande, son 750 millones de pesos por día que se pagan en LEVAC, en interés de LEVAC, que es interés sobre interés, porque son dólares traídos de deuda por los que hay que pagar un interés y a su vez pagarlo por mantener la plaza líquida. Si mantienes la tasa de interés alta, los empresarios tienden a subir los precios, es decir, ya no funciona más como era la meta de inflación, ya
incluso varios premios Nobel de los últimos 5 años han dicho, miren, el mecanismo de metas de inflación no sirve. Entonces tenés que empezar a disciplinar en las cuestiones laborales. Estoy charlando hace 2 días, estuve charlando con un colega de Brasil, porque estuve allá haciendo algunas cosas, y me contaba un aspecto central de la reforma que quieren copiar. Me dicen, te hacen sentir un empresario. Es decir, el objetivo de la reforma no es solamente una cuestión de si la jornada laboral, si las jubilaciones. Es decir, va hacia otro lado, va hacia cómo el Estado no actúa en términos represivos, sino que actúa en términos de incentivo, persuasivo. Entonces te hacen sentir un empresario, vos te vas a hacer cargo por vos mismo de tu situación social, de tu situación laboral, etcétera. Y un empresario que no sos. A lo mejor lo sos desde el punto de vista de esto, de que te sentís. Sí. Entonces vas a vender servicios de gerencia. Bueno, ¿por cuánto tiempo lo vas a vender? ¿Te vas a poder tomar vacaciones? Digo, el mercado te va a empezar a decir, bueno, no te podés tomar vacaciones porque si vos me haces 11 meses de gerencia y te tomas un mes de vacaciones, voy a tener que contratar a otro gerente. Claro. Sí. Entonces, lo que hace es precarizar todas las relaciones, independientemente de si se trata de una ley o no. Esto me parece que va a ser absolutamente independiente, porque eso está en el análisis, en la práctica. Sí, yo creo que es muy buena la pregunta, pero a mí siempre, no sé si lo logro, pero me gusta contextualizar. Sí. ¿Por qué la flexibilización laboral? ¿Por qué la reforma impositiva? ¿Por qué la reforma previsional? Que sí o sí se viene, más allá de si van a salir por el Congreso, con acuerdo con los empresarios, de la forma. Es decir, yo insisto, hay 2 modelos en pugna básicamente e históricamente en Argentina. Sí. Por un lado, los modelos ortodoxos o liberales, y por otro lado, los modelos heterodoxos, post-keynesiano, estructuralista, como vos quieras llamarlo. El modelo ortodoxo liberal hace hincapié, y acá yo quiero responderse, hace hincapié en la oferta global, o sea, en la producción. ¿Quiénes están detrás de la producción? Los empresarios. ¿Qué dicen? Bueno, a los empresarios hay que darle todas las condiciones para que produzcan más y después venga el famoso efecto derrame. Yo te dé más trabajo, te pague más y demás. Desde mi punto de vista, yo no creo en eso y nunca llega. Esta gente sí, y va por ese lado, para rebajarle los impuestos a las empresas, para hacer hincapié en la oferta. Los heterodoxos hacemos hincapié en la demanda. Y desde el punto de vista productivo, o sea, en la demanda, ¿por qué? Porque aparte hay una variable elemental. O sea, no podemos desconocer lo importante de lo que es la inversión para una economía y demás, pero el 70% es consumo. Entonces, lo que moviliza y motoriza es el consumo. Entonces, para nosotros el poder adquisitivo tiene que estar por encima de la inflación, no se tiene que castigar al consumo, todo lo que ustedes conocen. Entonces, hay 2 modelos en pugna. Entonces, esas preguntas, esas variables, hay que meterlas en estos modelos, si no lo podemos entender. Y desde el punto de vista productivo, que acá es más interesante todavía, mirá que te lo dice una persona que está vinculada al sector minero, esta gente prioriza, porque lo ha dicho, un modelo a la australiana. O sea, agroindustria, energía y minería. Básicamente, no es que se excluya el sector industrial, pero estoy hablando de priorizar. Ese modelo, bueno, puede encajar en Argentina, pero tiene un problema. No es abarcativo, no puede incluir y no incluye técnicamente a 44 millones de habitantes. Puede resultar en Chile, puede resultar en Australia, que tiene 20 millones de personas. Nosotros somos 44 millones. Por eso la heterodoxia hace hincapié en el desarrollo industrial, en la profundización del desarrollo industrial, porque es allí, porque el desarrollo industrial es inclusivo, porque ahí se incorpora mayor mano de obra al sector. Entonces, no desconocemos estos sectores donde Argentina tiene ventajas comparativas, jamás, pero sí insistimos en el sector industrial y sobre todo desarrollo tecnológico, cosa que los liberales históricamente, hay que agarrar la historia económica argentina, han destruido la industria nacional y han
renegado del desarrollo tecnológico y tienen la habilidad de poner temas sobre la mesa que no son centrales. Los temas centrales son estos. Y del desarrollo tecnológico, que da para mucho, pero te voy a dar dos ejemplos, dos nada más, de lo que está pasando hoy. Hay casi 200 países en el mundo. Argentina, en desarrollo nuclear, nada menos que desarrollo nuclear y desarrollo satelital, está dentro de los 10 países del mundo en el ranking. O sea que estamos en un lugar privilegiado, producto de un desarrollo tecnológico que viene de hace 50, 60 años, pero si agarramos la historia y la leemos, fue en muchos casos interrumpido por los gobiernos ortodoxos y liberales. Nos gusta o no, esta es la realidad. Bueno, hoy el ARSAT-3 está totalmente parado. Pusimos en órbita ARSAT-1 y ARSAT-2. La construcción del ARSAT-3 está parado. El Estado no quiere poner la plata en eso, ahora están viendo si incorporan empresas extranjeras para desarrollarlo y darle la tecnología que hemos desarrollado nosotros o asociarlo. Y está parado, que estaba ya casi terminado, el famoso Tronador 2, que es nada más ni nada menos un cohete de tecnología nacional para poner en órbita nuestros propios satélites. O sea, no solo que construimos satélites con tecnología nacional, sino que estamos a punto de ponerlos en órbita, y esos son menos países todavía. Y en el tema nuclear ocurre algo parecido. Se paró la cuarta y la quinta central nuclear por un lado, y por el otro lado, lo que es más grave, la construcción del CAREN. El CAREN es un reactor nuclear 100% de tecnología nacional, pequeño, pero con tecnología nacional. Recordemos que Embalse Río Tercero es tecnología canadiense. Atucha 1 y Atucha 2 es tecnología alemana. Esto es tecnología nacional y podemos competir en el mundo y vender valor agregado. Entonces, estos son los grandes temas nacionales que no aparecen en la agenda, no aparecen en los diarios, y esto está ocurriendo hoy. Y nos quieren meter en temas y en discusiones que lo único que van a hacer, reitero, es favorecer a los grandes empresarios y al lado de la oferta. El liberalismo mira la oferta, nosotros miramos la demanda, sin desconocer estas variables. Hay una cuestión en términos de la academia que voy a disentir con Luis Manuel. Sí. Es decir, esta clasificación entre ortodoxos y heterodoxos en términos reales de teoría económica no existe, digamos. Ni siquiera Adam Smith decía lo que hoy se plantea como una cuestión de lo liberal, digamos, ¿no? Pero bueno, es una discusión en términos académicos. Lo que quería preguntarte es si porque el tema es si son realmente neoliberales ortodoxos de alguna manera, como se venía planteando, es porque en el transcurso del actual año, digamos, lo que ha generado un repunte de la economía, además de que estamos comparando contra un año muy malo como el 2016, es que se ha generado, digamos, una reactivación de la obra pública, es decir, el Estado ha estado, digamos, invirtiendo en obra pública y esto ha generado como una dinamización de la economía. Pero tiene que ver esto, se me ocurre, con un proceso electoral. Había que reactivar la economía y una buena manera también era haciendo circular dinero a través de la inversión estatal. Con un resultado electoral favorable para el gobierno, se viene un proceso de ajuste, se supone más drástico. Se prevé para el año 2018 un año parecido al del 2016 de retracción de la economía, de pérdida del poder adquisitivo. Lo que pasa, de vuelta, yo creo que sigue siendo un mal diagnóstico. Es decir, si yo diagnostico que la inflación, por ejemplo, es un fenómeno estrictamente monetario, e insisto en que la tasa de interés elevada es la que me va a resolver el problema, lo único que voy a estar haciendo es generando bicicletas financieras con dólar planchado. Digamos, la inflación es un fenómeno y ese dinero social. que no va a la bicicleta financiera no va a la, no va a la directamente producción. No, pero aparte por concepto. Es decir, si yo saco el dinero de la economía es porque quiero que no se gaste. Bien. Digamos, si la autoridad Una financiera... política deliberada de planchar el consumo. De planchar el consumo para evitar la presión inflacionaria, por entender de que es un fenómeno estrictamente monetario. Está comprobado que es un fenómeno social, de distribución de ingresos, de costos, mucho más multicausal. Multidimensional. Me parece que por ese lado es complicado. Ahora, es cierto que hay aumento en la actividad económica.
Esto es cierto, es decir, se puede incluso ver. Lo que pasa es que hay que ver en qué fundamental está. Si es solo obra pública, bueno, evidentemente va a traccionar y va a traccionar mucho, depende de los lugares donde se haga y qué características tenga esa obra pública. Eso hay que verlo, hay que mirar el presupuesto. Yo no veo que haya demasiado impacto en ese sentido. Hay un impacto muy fuerte que me parece que es un problema de mediano plazo, que es el tema hipotecario. Es decir, se están exacerbando la toma de créditos a partir de UVA, sí, de la fase UVA, donde no hay decisión racional, ahí va a aumentar el capital exactamente igual que los intereses por cuestión inflacionaria. Entonces, si la inflación es un fenómeno que no pueden dominar, evidentemente los créditos UVA van a ser una bomba de tiempo muy complicada en 2 o 3 años. Pero de todo esto son procesos. ¿Y qué debe hacer la gente a modo de previsión, ¿no? Porque con esto de los préstamos, vienen las vacaciones, nos endeudamos, los planes para los autos, que por allí se ha visto un poco de una pequeña reactivación y se ve gente de que está adquiriendo autos 0 kilómetros. Tener deuda no es malo. ¿Qué se hace? Tener deuda no es malo por definición. El tema es para qué utiliza usted su deuda. Como el país. Claro, pero tampoco valen los razonamientos microeconómicos cuando se tratan de razonamientos macro. Es decir, no hay que hacer ese tipo de analogía, digamos. Un ama de casa maneja bien la casa y puede ser prudente, y un país no, bueno, porque son distintas estrategias. Lo que yo sí creo es que son procesos y la historia hay que escucharla y mirarla. Un proceso parecido a este arrancó en 1976 sí, y terminó en el 2000. Es decir, muy mal. No importa cómo terminó, lo que yo te quiero decir es todo lo que duró. Con el interregno del alfonsinismo en el medio, hay un proceso histórico ahí. Bueno, uno no tiene por qué pensar de que este proceso histórico tenga que agotarse nuevamente en los próximos 4 años. Lo que sí creo es que los datos reales de la economía no son los que uno cree que deben ser para que la economía avance en términos de crecimiento y desarrollo. Sí. Ahora, el parámetro del crecimiento y el parámetro del desarrollo tiene un componente político y un componente ideológico. Yo puedo pensar un proceso de crecimiento y desarrollo y números que me acompañen en ese sentido, suponiendo un ordenamiento social distinto al que tiene Argentina hoy. Claro. Entonces, si eso es el parámetro, pues allá va. Por eso digo que no, esta distinción entre liberales, ortodoxos, heterodoxos es un poco compleja, porque el componente social es decir, yo estoy pensando en una sociedad que es totalmente distinta a la que tengo ahora, y en ese sentido voy trabajando con las variables económicas, evidentemente voy hacia ese lugar. Y calificarlo de bueno o malo pasa a ser una cuestión intelectual. Ahora, si la sociedad que hoy está organizada de determinada manera está dispuesta a estar organizada de otra manera, es otra discusión. Bien. ¿Se entiende lo que quiere decir? Sí, ¿Hasta dónde? Digamos, no hay política económica que beneficie al 100% de una economía, de una sociedad. Entonces, ¿hasta dónde aquellos que pagan los costos van a soportar en términos de proceso que la sociedad que está organizada para ese sistema de crecimiento y desarrollo sea factible? Para finalizar, ya se nos acaba el tiempo, 30 segundos, un minutito para cada uno respecto del tema de la economía en las provincias, sobre todo en provincias como las nuestras. ¿Cuál sería la proyección, el futuro, de acuerdo a estas reformas que se vienen, de acuerdo a las proyecciones del año que viene? Sí, Marcelo recién decía, si nosotros dependemos básicamente de la coparticipación federal de ingresos, si no hay reactivación económica y la recaudación cae, bueno, se puede complicar un poco. Y si bien desde la economía real hay un movimiento interesante en el sector minero, bueno, de ninguna manera alcanza ese sector para paliar los problemas que realmente se pueden venir. Ni hablar del tema de la reforma impositiva y cómo puede ser, o las pretensiones de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires para que suban su coparticipación y demás. Bueno, eso ya es mucho más complejo, pero bueno, yo personalmente no soy, reitero, más allá de cómo se vote, yo estoy convencido de que este modelo no cierra en absoluto. Y no me importa si va a durar 1 año, 20 años o 5 años, no cierra. Y son muy claros, esto hay que tenerlo claro, son muy claros
los ganadores y los perdedores. En estos 2 años ha habido una transferencia de ingresos extraordinarios del sector asalariado y de las pequeñas y medianas empresas, lo estamos viendo, hacia los grandes grupos económicos, hacia las empresas transnacionales y hacia la banca acreedora. Esto es clarito. Ahora, ¿dónde se pone cada uno y cómo vota? No sé, no me preocupa. Yo estoy convencido de que esto así no camina y que hay una bomba de tiempo que se llama endeudamiento externo y que para mí tiene también un componente político, porque es condicionar a los próximos gobiernos constitucionales. Esto es increíble. El endeudamiento externo es un tema central, te reitero, por la magnitud. Y en Argentina sí es mala palabra endeudarse, al margen de cómo se utiliza la deuda. Nuestra historia es muy clara. Todo el endeudamiento externo ha sido para fuga de capitales y esto se sigue replicando. Y esto es una bomba de tiempo que en algún momento puede explotar si las condiciones internacionales varían. Entonces, bueno, esa es mi visión. Marcelo. Mira, a mí me parece que la provincia tiene un problema ahí en el tema de la actividad económica y su dependencia, pero me parece también que también tiene que hacer análisis, o sea, quienes piensan la política en términos de crecimiento y desarrollo, tienen la oportunidad de hacer un par de análisis. A mí me parece que hay nichos de mercado a los cuales algunos productos catamarqueños, no necesariamente vinculados con la minería, y los vinculados con la minería tienen oportunidad. Me parece también que hay una suerte de giro en algunos organismos internacionales en el sentido de que hace 50 años que vienen hablando de transferencias para el desarrollo y se han dado cuenta de que no la pueden hacer más desde los gobiernos nacionales, provinciales y recién llegar a los municipios. Ahí hay una oportunidad, me parece que hay que indagarla. En los gobiernos locales. En los gobiernos locales, Sí. como provincia constituyente, digamos, subprovinciales, digamos, y esos 2 aspectos. Y el tercer aspecto me parece a mí que si no hay una mirada desde el punto de vista de la política pública hacia la ciencia y la tecnología como un mecanismo con el cual empezar a resolver algunos problemas básicamente de viabilidad social y provincial, me parece que independientemente de lo que pase con el país, Catamarca no va a arrancar, ¿no? Muy bien, les agradecemos la visita. No, señora. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Pausa y ya volvemos.